gobierno avanza en la automatización de los peajes en las rutas nacionales, un sistema que ya está en funcionamiento entre las 22 y las 6 de la mañana. En ese horario, el cobro se realiza mediante telepeaje para los vehículos que cuenten con él. Para los que no pueden pagar en efectivo porque no hay personal. El cobro se hace en conjunto con la patente. La intención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es continuar este proceso y extenderlo a todo el día, pero este sistema ha provocado críticas por partida doble. Por un lado, el Congreso de Intendentes se expresó en contra de que se sumen cargos a la patente por temor de que eso lleve a un aumento de la morosidad. Y además, los trabajadores de los peajes advirtieron por los empleos en juego, que totalizarían unos 250. Por este motivo, el Sindicato Único de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, se ha movilizado con paros sorpresivos. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en línea justamente con Leticia Vitureira, integrante de la dirección del ZUNCA de la rama Peajes. Leticia, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto saludarla. Igualmente, buenos días. Quizás conviene hacer una aclaración bien general, ¿no? Capaz que no tenemos presente cuántos peajes tenemos a esta altura en el país. Son 15, ¿verdad? Pero operan en sistemas diferentes. Son 15 peajes en todo el país. De esos 15 peajes, 2, uno es el peaje de Mendoza y el otro es el peaje de Camino a las Sierras en la Ruta 8, tienen concesión directa con el Ministerio de Transporte. ¿Qué significa eso? Que la recaudación de esos dos peajes la cobra la empresa concesionaria y la vuelca en todos los compromisos que asume, ¿no? Que es la ruta, lo que es la iluminación, el cortado del pasto y todo lo que se implica. Los otros 13 peajes tienen un contrato de operación. No tienen obligación de mantención de ruta, solo de operar peajes. Uh-huh. Ahí tenemos una empresa que es Consorcio Cruz del Sur, que tiene 7 de los 13 peajes, y la otra es Ciemsa, que tiene los 6 peajes restantes. Bien, ahí ya... La automatización hoy, sí, en el turno de la noche, llegó para 13 de 15. ¿Por qué? Porque las otras dos empresas que tienen concesión directa están negociando cómo modifica todo esto su contrato que está vigente, ¿no? Ahí está. Esas primeras que mencionó, entonces son las que por ahora no lo han aplicado, que no quiere decir que no lo hagan ahora próximamente, pero por ahora no lo han llevado a cabo. Le iba a preguntar algo más general. A ver, de la automatización de los peajes puede uno decir, se viene hablando hace mucho, ¿no? ¿Les sorprende que se esté en este proceso de automatización o era algo que de alguna manera ustedes se veían venir como sindicato? No, nosotros hace más de 10 años que venimos conviviendo con la tecnología y lo que llega a los peajes, pero se daba de otra forma, ¿no? No nos sorprende. Nos sorprende la forma en que se ha implementado. El telepeaje existe, sí, hace muchísimo tiempo y nunca eso quitó fuentes de trabajo. Nosotros habíamos acordado que a medida que el telepeaje avanzara, uh-huh, lo que eran puestos que se retiraran voluntariamente por jubilaciones o por nuevas opciones laborales, no fueran cubiertos. Entonces, de esa forma, la plantilla de trabajadores se iba achicando y la tecnología avanzaba en otros tiempos, ¿no? Ajá. Lo que nos surge ahora a partir de que asumía en marzo el ministro de Transporte Heber, nos encontramos los trabajadores con una audición de radio. Fue de esa forma que nos enteramos de que la intención del nuevo ministro era automatizar todo y que nosotros teníamos un problema de los privados que no tenía intención de subsidiar. Nosotros tampoco teníamos intención de que nos subsidie. Bueno, cuando surge toda esa entrevista de radio, nosotros automáticamente empezamos a solicitar reuniones con el Ministerio de Transporte para ir un poquito para atrás para que se entienda, ¿no? Nosotros los trabajadores de peaje, ninguno baja de los 15 años de antigüedad. Claro, está bien. Eso tiempo, va o sea, tiene relación con lo que usted señalaba, ¿no? Que hace tiempo se veían venir, que no se han incorporado más trabajadores a esta tarea, sino que los que hay en todo caso ya venían de hace un tiempo teniendo en cuenta esto, ¿no? Este factor que se había incorporado en los últimos años que tiene que ver con el telepeaje, o sea, y con la automatización de los peajes en determinados puntos, que a su vez ha ido avanzando. Estoy pensando en la ruta interbalnearia, que capaz que los oyentes la tienen más presente ahí por la cantidad de peajes que hay.
ahí hasta hace un tiempo había 2 que eran como, ¿no? Automáticos, que utilizaban la tecnología, y después el resto eran atendidos por personas. Ahora es al revés, digamos. Es como marginal el que es atendido por personas, y hay más automáticos, o andan en líneas similares, pero digo, se ha dado un cambio en los últimos tiempos, ¿no? Sí, yo trabajo ahí justamente. Se ha dado un cambio importante. El tema ahí es que anteriormente con el Ministerio de Transporte, lo que nosotros habíamos logrado en negociaciones era que en cada nueva licitación que el Ministerio hacía de operación de peajes, uh-huh, al final de ese pliego de licitación ponía la nómina de trabajadores que estaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, licitar a la empresa que licitara se hacía cargo de tomar a esos trabajadores que venían con una antigüedad bastante importante y un conocimiento del trabajo. Así fue desde el año 2004 hasta esta parte. Esto lo que genera es un nuevo contrato de operación que se firma con 13 de los 15 peajes, donde está estipulado un tiempo en que la tecnología va a llegar a su totalidad. Por ejemplo, a partir de mayo arranca el mes 1, donde está previsto la eliminación del cobro nocturno. Todo ese proceso culmina en septiembre, la eliminación del cobro nocturno, que ya se está dando, como vos decías, en 13 de 15 peajes. A partir de septiembre y hasta diciembre se tiene que eliminar progresivamente el turno diurno. Entonces, en ese proceso que tiene un tiempo, una fecha de inicio y una fecha de fin, es donde nosotros estamos tratando de, sentarnos con el Ministerio de Transporte y ver de qué forma se pueden reconvertir esos puestos de trabajo. Hemos estudiado que en todas partes del mundo, que la tecnología ya está, uh-huh, la reconversión se da en un 100%. A ver, por ejemplo, ¿qué casos tienen presentes? Argentina. Ajá. Argentina se automatizaron todos los peajes de Gran Buenos Aires y esos trabajadores continuaron todos haciendo nuevas tareas. No hubo un solo despido por automatización. ¿Y en qué se lograron reconvertir? Claro, ahí está, expliquemos eso también, ¿no? Lo que implica reconvertirse con la nueva tecnología, ¿no? Claro, la tecnología trae nuevos trabajos. Nosotros lo que estamos diciendo es, capacitémonos durante este tiempo para esos nuevos trabajos y denos la chance de reconvertir estos puestos de trabajo. Primero, porque los peajes están ubicados en zonas donde la posibilidad de trabajar es cero. Tenemos pueblos de menos de 2.000 habitantes, los trabajadores son de ahí, como Mendoza Chico, como Esilda Polier, como Gregorio Aznares, Manuel Díaz. Todos tenemos 20 años de antigüedad, yo tengo 17 años de antigüedad, entre siendo muy joven. Hoy nos encontramos todas de entre 40 y 55 años de edad, lo que somos jóvenes para jubilarnos, pero viejas para el mundo del trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros venimos marcando. Somos 95% de los trabajadores de peaje mujeres, muchas veces jefas de hogar. Uh-huh. Entonces hay todo un contexto social y geográfico que nosotros creemos se debería tener en cuenta, ¿no? Y que hace muchísimos años veníamos realizando una tarea por la rotación horaria que tenemos. Tampoco tuvimos muchas chances de poder capacitarnos. ¿Cómo es eso? Capaz que vale la pena hacer alguna puntualización respecto a la dinámica del trabajo. Ya señalaba algo que es muy interesante. Mayoritariamente son mujeres, jefas de familia en muchos casos, que hace años que se desempeñan en la tarea. Pero, por ejemplo, ¿de qué tipo de sueldo estamos hablando y cómo es el régimen entonces laboral? Nosotros trabajamos 8 horas de trabajo, 3 turnos de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6, rotativo semanal el horario. El salario es un salario que en la mano andan los 35.000 pesos más o menos, pero con ritmos de trabajo bastante dinámicos, ¿no? Yo trabajo en el peaje de Pando, por ejemplo, y todos sabrán lo que es un domingo de retorno. No, es muy ágil, hay que tener mucha concentración, es un trabajo que no todo el mundo a veces se acostumbra, ¿no? Estamos atendiendo prácticamente a 2.800 autos por hora los trabajadores. Y bueno, con todo lo que eso lleva, ¿no? A veces la demora en el tránsito, capaz que lo único que tiene ese usuario cuando llega al peaje es ese cajero, que no solo cobra el peaje, nosotros oficiamos de avisarle a la gente, por ejemplo, si está la ruta trancada por algún accidente, sabemos informar o estamos informando
cómo llegar a determinados lugares. O sea, al que llega al país, por ejemplo, al turista, le damos muchísima información. Que eso se pierde, obviamente, ¿no? Claro. Pero ahí volviendo al tema, tampoco ustedes están en una posición contraria. Entienden que es un proceso que, bueno, que iba a llegar, digamos. La reconversión que se venía trabajando, cuando se pensaba en esto como en un mediano y largo plazo, cuando se pensaba en la reconversión justamente, ¿de qué tipo de trabajos estamos hablando? O sea, ¿en qué tipo de tareas se podrían desempeñar? Y en el caso del peaje, por ejemplo, al crecer tanto el telepeaje, hoy está en un 70% del parque automotor que pasa por los peajes, considerábamos que tendrían que darle una atención muchísimo más personalizada o más amplia al usuario de telepeaje, que hoy no existe. No existe, menos en los centros de peaje, que es donde pasa la gente. Vos saliste el sábado a pasear, tuviste un problema con el telepeaje, lo quisiste comprar, o tuviste un descuento que no aplicaba, o lo que fuera, tendrías que tener un lugar donde eso se te pueda evacuar. Ahí hay una forma de reconversión. Como vos decías con el tema del Congreso de Intendentes y el SUSIBE, nosotros ante el Ministerio de Transporte presentamos muchísimas veces proyectos de gestión de cobro que nada tenían que ver con el SUSIBE, sino que fuera una gestión de cobro hecha por los trabajadores, por las empresas operadoras. Y bueno, nunca se nos escuchó, pero opciones de reconversión había muchas. Había una parte fiscal, había una parte... O sea que de esa forma se estaba atendiendo, me quedé con lo del SUSIBE, ¿no? Ese reclamo o esa molestia que han manifestado algunos intendentes con el hecho de que, bueno, porque para los que no lo tenían presente, a ver, cuando ahora se eliminaron los puestos de personas que atienden en los peajes, si uno pasa por ahí y no se lo puede encargar al telepeaje, si no puede usar el telepeaje, entonces eso se registra su matrícula y eso pasa al SUSIBE. Y por lo tanto, uno en general podría abonarlo cuando paga la matrícula, ¿verdad? La cuota de la matrícula. De la patente, perdón. Y claro, y lo que dicen los intendentes es, bueno, pero esto hace que la deuda se vaya agrandando quizás y que el monto que la persona termine pagando cuando paga la patente sea mayor. Y entienden que ahí puede haber un riesgo de morosidad cuando para las arcas de las intendencias es un elemento muy importante, ¿no? Muy Ustedes importante. dicen, entonces, esto lo habían tenido en cuenta, era un aspecto que habían considerado y le habían buscado la alternativa con que ustedes mismos lo pudieran gestionar, el cobro. Sí. Nosotros cuando asume el ministro y da esa nota, empezamos a recorrer un camino de estudio, obviamente, como se había dado en otras partes del mundo, y de propuestas. Nosotros estuvimos en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, estuvimos en el Congreso de Ediles anterior, donde también expusimos. En este mes nos hemos reunido desde Andrés Lima, el intendente de Salto, Carmelo Vidalín, ayer con Guillermo López, el intendente de Florida, Orsi, Cose, Antía. Hemos recorrido todos los caminos de diálogo, de ver qué forma podemos entre todos salir de esto lo mejor posible, porque al margen de la automatización tiene un costo social, que es lo que los intendentes tampoco quieren asumir. Nosotros hablábamos con Guillermo López de Florida hace unos días, ayer, y él nos decía eso, o sea, fue una imposición de alguna forma del Ministerio de Transporte. El Congreso de Intendentes denuncia en estos días un acuerdo que había entre el Ministerio de Transporte y el SUSIBE que le permitía el SUSIBE utilizaba las cámaras de peaje para el control de las deudas de patente a cambio de que eventualmente, por algún embotellamiento, tuvieran que cobrar las pasadas de los peajes a través del SUSIBE. Eso decía el acuerdo. Heber define que el cobro de la noche va a ser a través del SUSIBE, pero sin hablarlo con el Congreso de Intendentes. Por eso surge todo esto, ¿no?, de la disconformidad por parte del Congreso. No es algo que haya sido hablado entre el Ministerio de Transporte y el Congreso de Intendentes. Y eso se está usando, o sea, de ser algo marginal, lo que se pensaba hacer el uso de esas cámaras que son Nunca se usó. Nunca las usaron en el Congreso de Intendentes para el control de las patentes. Ah, bien. Pero y ahora se estarían usando mucho por este otro factor, por esto nuevo. Claro, se denunció ese acuerdo porque no solo nunca se usó, sino que hoy se encuentran
con una cantidad importante de cobro a través del subsidio que no está acordado. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Leticia Vitureira, representante del Sindicato de los Trabajadores de los Peajes, para hablar en definitiva de lo que se viene ahora concretamente a partir de lo que son estos cambios que se instrumentan con algunos trabajadores que ya han dejado directamente de desempeñarse, pero después en los próximos meses con los planes a partir de cómo se vayan dando las sustituciones, ¿verdad?, por la tecnología. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando sobre la automatización de los peajes que el gobierno está poniendo en marcha y que ya comenzó en el horario nocturno. Los trabajadores advierten que puede darse una pérdida de puestos de trabajo y que no se les está dando opciones de reconversión como se les había prometido. De eso estamos conversando con Leticia Vitureira, integrante de la dirección del Zunca de la rama Peajes. Estaba mirando algunos de los mensajes que llegaban. Raúl, por ejemplo, dice: la única defensa válida al día de hoy es la atención al turista. Y pone un ejemplo. En Holanda sacaron algunos puestos de peaje creando una oficina de información turística drive-thru que se localiza al costado del peaje y está señalizada bien para que los turistas la utilicen y reciban asesoría o resuelvan cosas especiales. Dice: las oficinas de información turística en general son un gran debe de Uruguay y se vienen años de mucho turismo. ¿Está de acuerdo con ese tipo de consideraciones? Ahí, excelente la pregunta de Raúl. Nosotros vemos que en esta decisión hay muchos puntos que están oscuros. Por ejemplo, el turismo. Como yo te decía, nosotros somos hoy por hoy lo que el turista tiene para informarse. Hoy. Y aparte, con esta decisión de la eliminación del cobro en efectivo los peajes, hay puntos que no están definidos y es el turismo. Por ejemplo, hoy cualquier vehículo extranjero que entre al país, camiones siguen ingresando, no pagan peaje de noche, si pasa. ¿Por qué? Porque al ser cobro a través del SUSIBE, no existen dentro del sistema único de cobro, ¿no? No pagan patente. Entonces, lo que nosotros le decimos al Ministerio, se tomó esta decisión de automatizar sin ver un montón de cosas. Primero, que el SUSIBE esté de acuerdo, que es lo que hablábamos con el Congreso de Intendentes. Segundo, ¿cómo se le va a cobrar a los turistas? Nosotros hicimos una propuesta de los pasos de frontera, en el aeropuerto, en el puerto de Montevideo, colocar lugares donde cuando llega el vehículo, o se alquila un vehículo por parte de un extranjero, como decía Raúl, en Holanda, en otras partes del mundo, se le asigna a ese vehículo un chip de telepeaje con un monto, puede ser único o puede estar asociado a una tarjeta de crédito. Pero no nos parece justo que tomen la decisión de automatizar sin haber visto todos esos puntos. Hoy por hoy, el vehículo extranjero que pasa, tenemos cantidad de argentinos viviendo hoy en Uruguay. Sí. Todos esos vehículos, si tienen chapa argentina, no se le está cobrando en el turno de la noche. ¿Y ustedes tienen cuantificado cuántos vehículos son extranjeros, más o menos? En el año 2019, entre enero y febrero, pasaron 218.000 vehículos extranjeros que fueron incobrables. Entonces, por un lado, escuchamos al ministro que quiere ahorrar, que tiene que bajar costos, bajó costos a las empresas, va a bajar costos. Perdón, pero ¿cómo que fueron incobrables ahí? Claro, todo vehículo que pasa hasta ese verano, los vehículos que pasaban por una vía de solo telepeaje y no tenían telepeaje, emitía una multa doble, que eran 2 pasadas de peaje, que iba al SUSIBE. Se corrió la bola entre los argentinos que pasando por esas cabinas no se les cobraba. Claro, entonces fueron 218.000 vehículos que pasaron por las vías de solo telepeaje que cuando fue al SUSIBE no se les pudieron cobrar. Tampoco hay ninguna reglamentación hoy que diga que cuando el vehículo llega a la frontera tiene tantas multas para pagar de peaje o las multas de exceso de velocidad, por ejemplo. No hay forma de cobrarlas hoy en día porque la reglamentación hace que no puedan cobrarla, no sea una obligación salir del país y pagar eso, por ejemplo. Estaba pensando, bueno, y ustedes ahí entonces planteaban una alternativa que era eso, ponerse que parte de la reconversión fuera en oficinas próximas a los pasos de frontera donde efectivamente se hiciera eso, se les cobrara a los turistas extranjeros
las multas y los peajes, para no perder esa recaudación. Exacto, porque por un lado decimos, queremos ahorrar, ahorramos con los trabajadores, ¿no? Pero ¿y todo lo que se está perdiendo, que estando los trabajadores no se pierde? Cuando nosotros estamos trabajando, cobrando, el cobro es 100% efectivo, porque el turista, a no ser esa cantidad importante que tomaron por viveza o lo que fuera, pasar por el telepeaje, todo el resto, que es muchísimo, estamos hablando de millones, entran 1 millón, 2 millones, 3 millones a veces de turistas en lo que es la temporada de verano, y eso se cobraba en efectivo, iba directo al banco. Hoy por hoy, el uruguayo paga todo, pase de noche, pase de día, ahora el argentino no. Claro. El brasilero, el camión, hay una diferencia entre el transporte de carga uruguayo que pasa en la noche con el transporte de carga extranjero que pasa en la noche. Claro. Uno paga y el otro no. Veía acá, Armando planteaba un aspecto más complejo, preguntaba eso de cómo se le cobrará a los turistas, pero además planteaba que más del 15% del padrón en el país está exonerado de patente por antigüedad. ¿Cómo se les cobrará entonces el peaje? Preguntaba él, si no o sea, se le puede cargar a la patente, pero en realidad no paga patente, o sea... Exacto. Todo el vehículo que esté exonerado de patente no paga. Peaje tampoco. No hay una obligatoriedad tampoco a eso. Por eso nosotros en la gestión de cobro que presentamos, decíamos, bueno, está bien que se automatice, pero bueno, que el peaje tenga un valor como cualquier ente público, que te lleve a tu casa el estado de cuenta. Durante el mes pasaste 15 veces, bárbaro, son 15, tenés que ir a Hábitat o a Red Pago y abonar eso. Uh-huh. ¿Cómo se hacía esa gestión? A través de los trabajadores, con una base de datos y todo lo que eso conlleva. Bueno, no tuvimos suerte con el ex ministro Heber, esperamos ahora una próxima reunión con el ministro Falero. Vamos a pasar en limpio entonces. Con esta instrumentación de lo que ya implicó la eliminación de los puestos de peaje en los horarios nocturnos, decíamos, actualmente tenían, o en los últimos meses tenían 350 trabajadores. ¿Cuántos puestos de trabajo se vieron afectados por esta primera medida que implica la reducción de los puestos en el servicio nocturno? 30 trabajadores, 2 cajeros por peaje 30 en el turno de la noche. Y ahí el tema ahí es, nosotros somos 350 todo el año. Uh-huh. En verano llegamos a ser 400 trabajadores por la SAFE. De esos 350, 100 compañeros, debido a la incertidumbre que se viene padeciendo hace más de un año, tomaron la opción de retiro incentivado, algunos próximos a jubilarse y todo eso. Uh-huh. Quedan 250. De esos 250, lo que tenemos hoy, que 120 quedarían trabajando en el sistema de peajes hoy, haciendo otras tareas que vendría a ser como la de un operador de peajes. Todo el tema de lo que es el cobro a través del SUSIB, en este caso, que se está haciendo. Bueno, validar un montón de cosas que se dan en el trabajo día a día. Nos quedan 130 compañeros que tendrían que ser reconvertidos laboralmente. Ahí nosotros trabajamos el año pasado en una comisión que trabajó durante 90 días y ahora estamos en una comisión que está un poco suspendida por el momento, que es una comisión para ver el tema de la reconversión, y la única propuesta que hay arriba de la mesa son 170 radares que se van a ubicar en todo el país, en las rutas nacionales, aprobado la ley de presupuesto, pero que también tenemos diferencia porque si bien el ministro Heber públicamente se comprometió en muchísimas ocasiones a que nadie iba a quedar sin trabajo, ese pliego de licitación que se está confeccionando hoy tiene que quien licite va a tener la obligación de tomar a un 10% de los trabajadores de peaje. Un ejemplo, uh-huh. Si esos 170 radares se emplearan a 50 personas, solo 5 trabajadores de esa bolsa de trabajo van a ser de peaje. Lo que nos parece totalmente insuficiente, porque van a tener que hacer 20 y pico de pliegos de licitación para poder reubicar a todos. Y ponderan con un 5% a las empresas que lleguen a absorber un 30% más. Esa es la única propuesta que hay hoy en día certera arriba de la mesa. Después se habló un montón de cosas. Pero perdón, ahí el PIO que hay de licitación para lo que son estos radares, ahí eso ya está en curso, ese llamado. No está en curso, están confeccionándolo y en las últimas, está en la Corporación Vial del Uruguay que estaba viendo algunos puntos, pero todavía no está publicado para que nadie no hay nadie presentado
no está la licitación pública No todavía. está la licitación pública, pero ustedes tienen esperanzas de que ahí se pueda cambiar entonces esa condición. Quiero decir que se incremente la proporción de trabajadores, el porcentaje de trabajadores que puedan emplearse en estos radares. Y esa es la idea, y la reunión prevista que teníamos con el ministro Falero era para hablar de esos puntos, ¿no? Uh-huh. O sea después, por lo que todo el mundo sabe, no pudimos tener la reunión con Falero, pero bueno, esperemos se recupere pronto para poder. Igualmente tenemos este 24 una reunión con Olaizola, sí, que es el ministro interino, y bueno, ahí vamos a tratar de abordar todos esos temas que nos quedan pendientes, ¿no? Uh-huh. Así que si entiendo bien, hay parte que se acogió a los retiros incentivados, hay parte que podría reconvertirse dentro de la misma tarea, digamos, o mejor dicho, con esto que usted señalaba, ¿no? Abocados al sistema único de cobros vehiculares, o sea, con tareas que tienen que ver con eso, con el peaje que va a pasar por ahí, con los cargos de peajes que se van a acreditar a través del SUSIBE, y otra cantidad que es donde tienen la mayor incertidumbre, que es esos trabajadores que se van a reconvertir concretamente a los radares, que es donde tienen la dificultad de no saber cuántos pueden hacerlo. De todas formas, me pregunto, teniendo en cuenta lo que se señalaba de lo que usted señalaba de las particularidades por la zona y por las características del trabajo como tal, mayormente mujeres, jefas de familia, ¿eso es fácil adaptarse a estas nuevas tareas? Sí, va a llevar una capacitación mínima. Algunos ya venimos realizando ese tipo de trabajos, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos hincapié, claro, es en tener en cuenta las zonas donde vive cada uno. Bueno, por eso pienso, pero los radares, ¿está establecido en qué lugar se van a establecer? O sea, ¿son próximos a donde están los puestos de peajes? No, sí, lo único que tenemos es que van a ser en todo el país y obviamente algunos van a estar próximos a los puestos de peaje. Ahí la idea nuestra es que bueno, no, ya sea a través del teletrabajo o centralizando en las zonas donde viven esos trabajadores se pueda realizar. Si no es inviable, ¿no? Un trabajador que está en Mendoza viajar a algún departamento para hacer el trabajo es bastante complicado, ¿no? Más que nada, como te decía, porque son mujeres, la mayoría tenemos hijos, una vida armada con escuelas, con todo lo que eso conlleva, y tener que trasladarnos a vivir a otros lugares sería bastante complejo, más que nada por nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Y se pensó en algún momento algún tipo de reconversión o tienen ahora previsto hablar también de una reconversión hasta a otras cosas como estas que señalábamos recién? ¿Van a hacer un planteo formal a estas nuevas autoridades con respecto a la información turística, por ejemplo? Sí, yo estaba hablado con el exministro y la idea es volver a hablarlo con Falero para que tenga en cuenta primero todo lo que, porque, a ver, la recaudación de peajes es muchísima, fueron 70 millones en el año 2019, el año pasado fue un poco menos por el tema de la pandemia, que no, y eso nos involucra a todos, ¿no? Porque en base a la recaudación es toda la obra que se hace después en las rutas nacionales. Y bueno, la intención nuestra es que no solo no nos veamos afectados como parte de este país, todos nosotros que somos parte de esto, sino que a su vez la automatización se dé de una manera ordenada, teniendo en cuenta todas las pérdidas que hoy ocasiona esta improvisación que se está haciendo, porque nosotros creemos que ha sido de una manera muy improvisada. Definir una automatización sin ver, por ejemplo, cómo se le va a cobrar a los argentinos que entran al país en verano masivamente, a los extranjeros, ¿no? En sí en general, no nos parece muy serio. No nos parece justo tampoco para el uruguayo. Las empresas de transporte nomás están pagando impuestos, están pagando peajes. Es cierto que todavía hay un margen, ¿no? Hay meses hasta que, bueno, empecemos a tener un flujo de turistas considerables y un ingreso normal, ¿no? Masivo, claro. Estaba mirando, después hay quien apunta también, bueno, la reconversión al tema de turismo no es fácil porque está de por medio también un tema de idiomas a veces, ¿no? Es clásico, dice ese oyente del uruguayo, la asesoría por señas, dice. Sí, también. Nosotros en el sindicato tenemos cursos de señas, por ejemplo, y estamos dispuestos a estudiar, porque es lo que si no sabemos hacia dónde va esto, de qué forma nos vamos a reconvertir, tampoco podemos saber de qué forma vamos a estudiar, en qué nos vamos a preparar. Uh-huh. Si hay que estudiar idiomas, bueno,
lo estudiaremos, ¿no? Nos llevará. Hay muchos cursos que nos permiten comunicarnos en poco tiempo y bueno, estamos abiertos a todo lo que sea capacitarnos para poder seguir trabajando, porque como dijo él en aquel momento, el exministro, no queremos un subsidio, no queremos nada de eso. Hablo por todos mis compañeros, lo único que queremos es el derecho al trabajo, porque nosotros tenemos una vida, una familia, hijos, estamos viviendo una incertidumbre muy grande, hay mucha angustia en la gente, ¿no? Por todo este tema, porque no está fácil. No está fácil después de 15, 20 años trabajando en el mismo lugar, sin posibilidad ninguna de capacitarnos, por lo que yo decía, el horario que teníamos. Hoy por hoy salir a buscar trabajo sabiendo que nuestra edad es compleja, sabiendo que la zona en la que vivimos es compleja. Entonces, todo eso ha generado mucha angustia en los trabajadores y la posibilidad de buscar todas las opciones, ¿no? La idea es poder seguir trabajando. No nos cerramos a que la tecnología llegue, porque no somos necios, ni estamos en contra de... Eso, hay oyentes que iban por ese lado, ¿no? Decían, bueno, discutir sobre la automatización de los peajes es como discutir sobre el sexo de los ángeles. El mundo ya está ahí automatizado. Claro. A lo sumo en peajes grandes hay un funcionario por algún inconveniente. Y respecto a los intendentes, ahí va por el otro lado, ¿no? De lo que quedaba de manifiesto en la nota. Dice este oyente, nada les viene bien tampoco cuando se trata de recaudar o cobrar a los morosos, dice. A ellos, por los intendentes les gusta gastar, pero cobrar a los que no les pagan saca votos. He visto morosidades enormes de contribución y de patentes sin ejecutar, incluso de gente con importantes propiedades, así que esto de peaje sería una migaja, plantea él, en el endeudamiento del mal pagador. Bueno, esto es lo que plantea Ariel. Seguimos entonces a la espera. Hay una pregunta que capaz que no quedó clara al principio. ¿Por qué la decisión de la automatización corre por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Si las que la tienen que hacer en definitiva son las concesionarias, ¿no? Las que tienen a cargo el peaje como tal. ¿Qué compromiso hay? ¿Qué grado de vinculación hay entre una cosa y otra? La recaudación de peajes es todo del Ministerio de Transporte, los peajes son del Ministerio de Transporte. Quien define la forma de trabajo es el Ministerio de Transporte. Bien. El Ministerio de Transporte contrata a la Corporación Vial del Uruguay para que oficie de contralor con las empresas operadoras, ¿no? ¿Qué hace Corporación Vial del Uruguay? Ejecuta los pliegos de licitación y las obras que el Ministerio pide. La decisión política de automatizar es del Ministerio de Transporte porque los peajes son de ellos. Bien. La recaudación es de ellos. Las empresas lo que hacen es, bueno, nosotros cobramos tanto por operarte el peaje con tanta cantidad de gente. Ahí lo que hay, que lo dijo el ex ministro Heber en su momento, que necesitaba ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para generar un nuevo fideicomiso. Por ejemplo, si él comprobaba un ahorro de X millones de dólares, generaba un nuevo préstamo para hacer obras. Eso ya está ejecutado, si no me equivoco. Hay creo que 150 millones de dólares que se le fueron habilitados al Ministerio de Transporte a través de este contrato que muestra el ahorro en base a los trabajadores. Y bueno, tendrá que... La cosa ahora es, bueno, ver cómo va a ser para mantener todo lo que ha dicho, ¿no? La idea es esa, un fideicomiso que se genera nuevo para poder ejecutar algún tipo de obra. Leticia Vitureira, integrante de la dirección del Zunca de la rama Peajes, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos a la situación, a ver después qué pasa cuando tengan las reuniones con las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a ver cómo sigue esto. Muchas gracias a ustedes por dejarnos difundir nuestro conflicto y nuestro reclamo. Gracias.